Ya no tengo 7 años, tía Tronchator. No es por exagerar, pero en mi humilde opinión, el capítulo de esta semana ha sido el mejor que hemos tenido desde que empezaron los Juegos de la Extinción. Después de varias semanas dejando que el público desarrollara un gran odio hacia Sukuna, finalmente Gege le dio al underdog de esta historia su debido protagonismo. Ver a Itadori rompiendo a Sukuna al punto de hacerlo gritar de rabia por primera vez en esta historia fue algo muy satisfactorio. Sin embargo, a pesar de que en su mayoría este fue un capítulo centrado en el Black Flash y en el intercambio de golpes entre estos dos personajes, todos los focos se quedaron con la revelación más reveladora de la obra. Todos los que creían que Itadori era un descendiente del Rey de las Maldiciones, tal como les mencioné en el video de curiosidades de Jujutsu, estaban equivocados. Sukuna no tuvo hijos, pero su hermano sí. Y lo más loco de todo es que Yuji es su sobrino directo, no es un familiar lejano, ya que la identidad de este hermano perdido le corresponde a Jin Itadori. Es un plot twist extremadamente impactante, pero que al mismo tiempo responde la mayoría de dudas que teníamos acerca del origen del protagonista. Así que sin más preámbulos, hablemos del capítulo que lo cambió todo. El árbol genealógico de Yuji es la cosa más bizarra que he visto en mucho tiempo. Su mamá era Kenjaku, a su padre le gustaban las muertas, su hermano mayor intentó matarlo, él mismo eliminó a 2 de sus hermanos y se comió otros 6, y ahora resulta que Sukuna es su tío. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Nunca pensé en la posibilidad de que Itadori y Sukuna fueran familia, sobre todo porque en el fanbook Gege había mencionado que el Rey de las Maldiciones no tuvo hijos, pero claro, nunca se negó la posibilidad de que Sukuna tuviera un hermano gemelo. En el universo de Jujutsu los gemelos son considerados un mal presagio, esto porque en términos de poder son seres incompletos, cada hermano tiene algo que el otro no, y por ello ante los ojos de la hechicería se les considera como un mismo individuo. El mejor ejemplo de esto son Maki y Mai. Debido a que nacieron como gemelas, su potencial como hechicera se dividió a la mitad. Maki se quedó con las habilidades físicas y Mai con la aptitud para usar la energía maldita. Según lo que nos cuenta Sukuna al inicio de este capítulo, debido a esta desventaja que tenían los gemelos, devoró a su hermano cuando todavía estaban en el vientre de su madre. Un poco turbio, pero de esta manera logró evitar que su hermano se convirtiera en una carga para él, y eso también explica por qué su apariencia es la que es, porque tiene 4 brazos, 4 ojos y 2 bocas. Se podría decir que se fusionó con su hermano, y un dato interesante es que debido a la actitud que tuvo cuando se enfrentó a Maki, a esa necesidad de eliminarla, podemos deducir que su rol como gemelo era similar al de Mai, es decir, fue él quien se quedó con las técnicas malditas. Por eso es que estaba tan obsesionado con demostrar que era mejor perfeccionar la hechicería en lugar del cuerpo. De igual manera, eso también explica por qué al inicio de la historia, Yuji nunca había visto maldiciones y solo destacaba por sus habilidades físicas. Recordemos que el prota no pudo utilizar energía maldita hasta que se comió el dedo de Sukuna. Ahora, la pregunta que todos tienen es, ¿cómo rayos es que el alma del gemelo de Sukuna terminó reencarnando en Jin Itadori? Muchos tienen la teoría de que Kenjaku creó el linaje de los Itadori para hacer experimentos. Es una teoría interesante, dado que fue Kenjaku quien dividió el alma de Sukuna en 20 dedos, ese fue el negocio que hicieron en su momento, pero eso se descarta rápidamente por 2 razones. La primera tiene que ver con el hecho de que Kenjaku tardó casi 800 años en aprender a crear úteros malditos. Los primeros experimentos de ese estilo fueron los hermanos de Yuji, y no tiene sentido que se guardara el alma del gemelo con ese fin, cuando técnicamente fue una casualidad que se encontrara con la chica que era capaz de concebir hijos de maldiciones. La segunda razón la da el propio Sukuna en este capítulo. Según el Rey de las Maldiciones, lo más probable es que el alma de su hermano haya estado reencarnando una y otra vez hasta que Kenjaku dio con ella y se le puso en 4. Literal. Suena gracioso y todo, pero es lo que pasó. ¿Cómo es que Kenjaku sabía de la existencia de esta alma? Fácil, debió percibir residuos en el alma de Sukuna cuando lo convirtió en objeto maldito. Ahora, que la encontrara justo en la época actual ya fue más cuestión de suerte, así como fue suerte que tanto Toji como Geto facilitaran sus planes. Es increíble la suerte que tuvo Kenjaku para que todo se le diera al mismo tiempo, pero también es cierto que tuvo que esperar más de 1000 años por ese golpe de suerte. Respecto a por qué tuvo que concebir un hijo con Jin en lugar de usar a este último directamente, creo que la razón de ello se explica en el hecho de que Jin, al igual que Maki, fue el gemelo que se quedó sin energía maldita y eso no le servía para sus planes. Supongo que por eso mezcló sus genes con los de Jin para así poder crear un recipiente que fuera capaz de apropiarse de la energía maldita de Sukuna sin la necesidad de tener que matarlo. No olvidemos que para que un gemelo despierte todo su potencial, el otro tiene que estar fuera de la ecuación y dudo mucho que Jin hubiera durado aunque sea unos 5 minutos contra su hermano. Es interesante cómo nunca nos dimos cuenta de todo esto.
Es decir, ya conocíamos el potencial de Yuji. Kenjaku se la pasaba dando pistas sobre ello, pero no entiendo cómo todos asumimos que el parecido que había entre el alma de Sukuna y Yuji se debía a que el rey de las maldiciones se encontraba en el cuerpo de este último. Es cierto que la forma entre comillas original que todos conocemos de Sukuna es esa con 4 brazos y demás, pero si te pones a pensarlo, si no se hubiera comido a su gemelo, su apariencia sería aquella que le vimos al principio de la obra. Y esto tiene mucho sentido, ya que aunque su cuerpo mutara tras eliminar a su gemelo, su alma no tenía por qué sufrir la misma transformación, porque eso fue lo que estuvimos viendo durante gran parte de la obra, el alma de Sukuna. Y es que el rey de las maldiciones no tenía ninguna razón en particular para hacer que su alma se pareciera a la de Yuji, más aún considerando que odiaba al protagonista. Por supuesto, también hay que aclarar que estos dos personajes no eran exactamente iguales. Si bien Sukuna lucía como una versión adulta de Yuji, tenía ciertas diferencias muy mínimas propias de un familiar cercano. Tengo que ponerme de pie y aplaudir a Gege por hacer que esta obra nunca deje de sorprenderme. Y ya para cerrar este tema y finalmente hablar sobre el capítulo, porque aún no lo hacemos, es necesario hablar sobre el trágico destino del protagonista. Estoy seguro de que todos se preguntaron por qué el alma del gemelo de Sukuna siguió reencarnando durante más de 1000 años, mientras que otros personajes se quedaron con San Pedro y nunca más regresaron. Es una pregunta interesante, y creo que la respuesta está en cómo funcionan los gemelos según la hechicería. Si consideramos que técnicamente son una misma persona, eso quiere decir que para eliminar ya sea a Sukuna o a su hermano, para evitar que estos sigan regresando como si fueran maldiciones, es necesario que ambos mueran. Ya lo dijo Kenjaku en su momento. Mientras Yuji siga existiendo junto a Sukuna, el bucle de maldiciones nunca terminará. Es verdad que Yuji no es el gemelo de Sukuna, pero espiritualmente podemos decir que ocupa ese lugar. Es muy probable que su alma esté ligada de alguna forma a la de su padre, y no descarto que en los siguientes capítulos nos revelen qué sucedió con Jin, porque nunca se nos dijo qué pasó con él. Si es que acaso Kenjaku lo convirtió en objeto maldito y se lo dio a Yuji cuando era pequeño, o si el hombre sigue por ahí esperando a que Sukuna sea derrotado. Ese es uno de los misterios más grandes de la obra, y espero que Gege no nos deje con la incógnita. Dicho eso, ahora sí, hablemos brevemente de lo que fue el capítulo de esta semana, más allá del lore que se nos presentó con la revelación de Sukuna. Como mencioné al principio del video, el capítulo de esta semana fue full pelea, con uno que otro diálogo. Tras conectar varios Black Flash, Yuji despertó todo su potencial. Lo que nos dijo Gojo acerca de que algún día el chico haría suyas las técnicas de Sukuna finalmente se hizo realidad. Ahora sí podemos decir que ha recibido los power-ups necesarios para vencer a Sukuna, ya que además de la técnica de su enemigo, también tiene la técnica inversa, fuerza sobrehumana, y por supuesto no podemos olvidar que tras comerse a 6 de sus hermanos, obtuvo la técnica de manipulación sanguínea. ¿Ven que yo tenía razón? Cuando Choso le dijo al protagonista que sus hermanos vivían dentro de él, se refería literalmente a eso. Entonces, tras obtener todas estas increíbles habilidades, Yuji se papearía a Sukuna, le metió un total de 7 Black Flash. Sé que algunos cuentan 8, pero en realidad uno de los que vimos en este capítulo fue hecho por Sukuna, no por Yuji. Por cierto, destaco la participación de Ino en este festival de golpes. El pana distrajo en varias ocasiones a Sukuna, y esa parte donde le lanza el arma de Nanami en toda la cara al rey de las maldiciones fue muy satisfactoria. Al final, Yuji consiguió hacer que Sukuna se desesperara de tanto castigo que recibió de su parte, y aunque el hombre dijera que no sería derrotado a base de puñetazos, la escena final dice lo contrario. Podemos ver su cara de asombro cuando Yuji conecta un golpe crítico en su espalda. Creo que ahora sí estamos cerca del final de esta pelea. Dudo mucho que Gege quiera darle más ayudas al antagonista, y considerando la preocupación mostrada por Uraume al principio del capítulo, cuando pensó que Itadori podría igualar a Sukuna, yo creería que esto ya estuvo. Si al caso, podríamos ver una especie de ataque final por parte de Sukuna, tal vez ahora sí se digne a utilizar las llamas, pero hasta allí. La próxima semana sabremos cómo termina esto. Menos mal, para variar, no hay descanso, y ya veremos si Itadori consigue sacar el alma de Sukuna del cuerpo de Megumi, o si por el contrario sucede algo muy diferente. Pero en fin, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.